Muy buenos días, queridas auditoras y auditores, en este fin de semana de 11 y 12, o de 10 y 11 mejor, de enero de 2015, en que se está desarrollando en el Parque O'Higgins la Fiesta de los Abrazos, organizada como todos los años por el Partido Comunista, con un gran éxito de público, mucha asistencia, mucho entusiasmo, mucha gente joven, muchas ideas buenas, muchas ideas nuevas, muchos invitados. Así es que están ustedes también todos cordialmente invitados a acompañarnos durante este día en que se va a clausurar este importante evento político-cultural que ya se ha hecho una tradición en Santiago. Y aquí estamos de domingo a domingo, como todas las semanas, sin restricción. Les saluda Patricio Palma, en reemplazo de nuestro conductor habitual Julio Ugas, que se encuentra acompañando a su compañera en el hospital. Ella ha tenido una afección, afortunadamente está fuera de peligro, pero por cierto, lo primero es lo primero, y ahí estaba él cumpliendo con esta tarea de honor de acompañar a su señora esposa. De modo que aquí estoy saludándolos para comenzar este programa como todos los domingos. Nos acompaña en este estudio, en la primera parte del programa, Juan Francisco Fuentes. Él es cubano, es doctor de la Universidad de Leningrado. Antes se llamaba Leningrado, hoy día ha vuelto a llamarse San Petersburgo, como ocurrió antes de la Revolución Rusa. Él es actualmente jefe de la carrera de filosofía en la importante Universidad de La Habana, Cuba. Y con él vamos a conversar sobre los acontecimientos que están sucediendo en la querida isla, en la hermana República de Cuba, que han suscitado la atención de todo el mundo en las últimas semanas y que ciertamente interesan muchísimo a nuestras auditoras y auditores. Y como todos los domingos, o casi todos los domingos, de repente no, está también acá en este panel Juan Andrés Lagos, destacado dirigente del Partido Comunista de Chile, periodista, con el cual vamos a compartir esta mesa para conversar sobre los acontecimientos que ocurren en Cuba y también, por cierto, sobre los eventos más importantes que han ocurrido durante la semana en nuestro país, que ha sido tremendamente importante en noticias. Aquí Juan Francisco también va a escucharnos hablar seguramente un poco de las cosas que están sacudiendo a nuestro país, que son realmente muy importantes, muy significativas. Y todo esto en un marco de temperaturas cálidas que acompañan a esos incidentes de alta temperatura que registran partidos como la UDI, para la cual esta semana ha sido tórrida, más que caliente. Bueno, Juan Andrés, ¿qué tendrías que decirnos para comenzar esta yo muy breve sesión? Porque creo que va a ser muy importante conversar con el compañero Juan Francisco Fuentes, que tenemos el privilegio de poder de primera fuente analizar el tema, que ya lo decíamos en los programas anteriores. Nuestra impresión, compartiendo con otros, es que estamos frente al acontecimiento más importante no solamente del año, probablemente de un largo periodo histórico, porque eventualmente va a cambiar mucho todo lo que han sido los contextos de relaciones entre el imperio y la región. Y por lo tanto el contexto de este impacto es muy fuerte. Y yo, Patricio, quería también señalar a propósito de esto lo importante que es para Chile mirar también de otra manera las relaciones internacionales y exteriores, porque es necesario hacerlo. Es decir, nosotros tenemos una controversia limítrofe con un país hermano, somos parte de esta región. Y la verdad es que estos acontecimientos, el punto de inflexión que se produce entre Cuba y Estados Unidos, la anunciada visita del Papa a Bolivia en octubre de este año, empiezan a redibujar lo que deberían ser las relaciones multilaterales y bilaterales en nuestro continente. Por lo tanto, yo le asigno una importancia, o por cierto, muy significativa en la historia bilateral entre Cuba y Estados Unidos, pero creo que hay un escenario mundial y regional. Aquí hace pocos días se produjo en La Habana un encuentro de la CELAC con China. Entonces va todo muy rápido y da la impresión de que nosotros aquí en Chile
un poco necesitamos mirar. Como estamos al fin del mundo, a veces Claro, las cosas claro. pasan por nuestra vista y no las alcanzamos Sí, a apreciar en sí, su dimensión. sí. Entonces preguntémosle directamente a Juan Francisco, que viene llegando del lugar en que se han producido estos acontecimientos. ¿Qué pasa en La Habana? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Cómo han sentido los cubanos este cambio, que es una tremenda victoria al final del proceso cubano, del proceso revolucionario cubano, porque ha logrado imponerse finalmente a una situación que agobiaba a la isla desde hace 50 años? ¿Cómo han vivido los cubanos, las hermanas cubanas, los hermanos cubanos, esta nueva situación? Sí, bueno, muchas gracias y agradezco que me den la oportunidad, ¿no?, esta prestigiosa emisora, ¿no?, de poner un diálogo, ¿no?, entre nosotros y explicar algunas cuestiones de Cuba. Yo voy a tratar de ser lo más preciso y conciso en las respuestas, ¿no? Mira, realmente nadie esperaba esta situación de repente. Yo estoy hablando como ciudadano. Yo no soy un representante de alta política, ni mucho menos. Es decir, nos coge a todos por sorpresa. Es cierto que se estaban llevando estas relaciones, estas conversaciones desde hacía meses. Pero bueno, eran conversaciones de alto nivel, a nivel de Estado. Eso es legítimo, eso es normal en todas las relaciones. Pero cuando llega al pueblo, en primer lugar, el caso de los 5 héroes antiterroristas, se da una mezcla de alegría vinculada con los sentimientos, ¿no? Porque bueno, está viendo el sacrificio, los años que tuvieron en la cárcel, no eran terroristas, muchachos jóvenes, muy estudiosos, o sea, una juventud, como dicen en Cuba, de buenas personas, ¿no? Y por lo tanto esto fue una sorpresa, no se sabía qué tiempo podían estar más en la cárcel, si eran 10, 15, no se sabía. Sí se sabía que Obama tenía la potestad de firmar un decreto presidencial y darle la libertad, ¿no? Incluso cosas, no voy a hablar de juicio, ya eso es otra cosa, ¿no? Un juicio amañado, etcétera. Y por lo tanto fue un hecho de alegría y un hecho sentimental a la vez, porque incluso hasta personas que no son muy adictos al sistema lo sintieron también sentimental, porque también hay una característica humana en estas cosas. Todos tenemos hijos, padres, etcétera, y por lo tanto fue un gesto de alegría. Las demostraciones, yo estaba en la Universidad de La Habana, fueron espontáneas, nadie las citó, ni mucho menos, aunque también es lícito que se cite una manifestación, no nada de apoyo, etcétera, de alegría, pero fue un tanto júbilo, que fue algo tan espontáneo, que a veces lo espontáneo se queda mejor que lo organizado, y fue tan espontáneo que le salieron ahí. Esto está vinculado también al problema de las relaciones Cuba y Estados Unidos. Miren, el bloqueo de norteamericano a Cuba, el país ha pagado un costo, el pueblo generalmente ha pagado un costo social muy grave, muy caro, por el bloqueo. El costo ha sido enorme, ¿no? Por ejemplo, en medicina, hay salones de operaciones que no tiene esa medicina, porque es un bloqueo que no la puedes comprar tampoco en otra sucursal, en otros países. Y por lo tanto ha sido un bloqueo despiadado, bastante cruel, porque un bloqueo, tú dices, bueno, si el bloqueo afecta a la élite cubana, tú dices, está bien, se puede entender algo, pero afecta a niños, personas, etcétera. Y por lo tanto nadie esperaba tampoco ese restablecimiento. Cuando digo nadie, estoy hablando del pueblo, de los Estados Unidos. Yo sí sabía que Obama había tenido una tendencia en las campañas electorales, pero los Estados Unidos, una cosa son las campañas electorales y otra cosa es cuando está en el poder. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y que empezó precedido por una información que dio Hillary Clinton de que el bloqueo es obsoleto. Ya todo el mundo sabe que el bloqueo es obsoleto, a pesar del costo que tiene que pagar, o tuvo que pagar el pueblo, tiene que seguir pagando porque no se levanta el bloqueo, ¿no? Pero es un paso avance, una luz, ¿no? Una entrada a normalizar las relaciones. Raúl mismo había dicho que está dispuesto a discutir con los Estados Unidos de todo. Y los cubanos todos queremos las mejores relaciones con cualquier país del mundo. Nosotros no somos un pueblo guerrerista, ni mucho menos, pero queremos las relaciones. Entonces, estas relaciones, en muchas personas avivó una cierta esperanza, en muchos casos utópica, ¿no? De que ahora va a venir bien las cosas. En otros con cierta desconfianza de que se vendrá ahora.
que existía una teoría que le llamaban el abrazo a la muerte o el beso a la muerte. Es decir, la teoría, un abrazo que, es decir, teniendo en cuenta la situación del cubano histórica con los Estados Unidos, el cubano le gusta ver muchas películas norteamericanas, la juventud norteamericana tiene buenas relaciones, eso no es malo, es un proyecto cultural. Es decir, que había una cierta afinidad cultural, no las pacotillas esas que ponen Rambo, ni mucho menos, pero de buen cine, de buena cultura norteamericana. Entonces la gente dice, bueno, y ahora viene la invasión de turistas, empiezan a comprar todas las playas, los hoteles, etcétera. Esto no nos gusta mucho, pero generalmente la población lo ha aceptado, y lo bueno que tiene esto es que el Estado cubano y el pueblo está dispuesto a aceptar cualquier tipo de reto que se presente ante esta nueva coyuntura. Creo que Obama tiene un papel bastante positivo. No pienso que lo haya sacado del solo, eso se colegia también dentro de los lobbies, etcétera. Nadie se lanza solo a hacer eso, ¿no? Porque ya el bloqueo a Cuba era una política de Estado, todavía es una ley que el presidente no la puede ni levantar aunque quisiera, puede dar algunos pasos de avance, pero creo que sí, que fue positivo, etcétera, pero que la gente ya está dispuesta a aceptar el resto. Porque yo siempre he pensado que en política hace falta riesgo. Una política que no asuma riesgo no puede lograr éxito. Hace falta riesgo. Bueno, un nuevo momento, una nueva coyuntura más en la historia de Cuba, que ha tenido varias coyunturas de este tipo en política bilateral, ¿no? Y pienso que hay que aceptar el reto. Es mejor comprar arroz en los Estados Unidos que ir a China. Capitán, y se puede sentar el reto. Nosotros no lo vemos como que vamos a ser mejores ni que vamos a ganar más, sino lo vemos como un problema y sin que se entienda, y esto no es declaración mía, también Obama lo dijo, como un fracaso de la política de Estados Unidos hacia Cuba, el aislamiento. Es muy difícil que alguien, aunque sea de derecha, condene por la presión internacional, condene un bloqueo, muy difícil. Entonces, en sentido general fue esto. Yo creo que hay esperanza, que hay aliento, y los cubanos están preparados a enfrentarse a cualquier situación de emergencia, cualquier estrategia. Si se ha resistido un bloqueo que ha sido cruel, que se puede resistir también en medio. Creo que hay que aprender a vivir en la diversidad. Los Estados Unidos es un mercado natural para Cuba. Cuando digo natural es por su situación geográfica, no, es un mercado natural, a la larga tiene que ser ese mercado, pero en condiciones de igualdad, en condiciones de decoro. Andrés. Yo encuentro fascinante este momento, de verdad, creo que es muy histórico, de mucha proyección. Se me vienen a la cabeza varias cosas. Una, la incidencia en esta situación de todo este proyecto cubano que tiene como expresión más nítida el puerto de Mariel, en las relaciones intercomerciales y en todo pero bueno, el puerto antes Mariel, sí. Mariel, el puerto de Mariel, el tráfico de barcos, todo aquello. Lo segundo, el impacto cultural. Usted mencionaba, compañero, esto, y efectivamente yo creo que en el caso chileno nosotros tenemos un problema, lo conversamos un poquito antes del programa, tenemos un problema serio con la prensa, que es una prensa muy brutal, pero también muy primitiva, la prensa de derecha, que es hegemónica, muy de estereotipos, muy de opinología, decimos aquí. Pero efectivamente hay, a pesar del bloqueo, y se lo consultaba a propósito de su condición de doctor en filosofía, hay una historia de interacción cultural, intelectual, académica entre ambos países. ¿Cómo se proyecta eso en este momento? Mira, lo que usted dice es cierto, y por lo menos en lo que me toca a mí, lo que le toca a mi universidad, que tanto adoramos, ¿no? Nosotros nunca hemos estado en reacio a intercambio académico con los Estados Unidos. Nosotros tenemos aproximadamente en Cuba, anualmente, por semestre, mejor déjame decir la palabra, por semestre nosotros tenemos entrada de 90 y pico 100 estudiantes norteamericanos de distintas universidades, Harvard, Yale, etcétera. Nosotros hacemos un encuentro anual entre filósofos cubanos y norteamericanos. Es decir, que nosotros estamos preparados a vivir en la diversidad. Este es un mundo muy plural, muy diverso, y este no es el mundo universalista de que todo tenía que ser igual, ¿no entiendes? Entonces estamos obligados a vivir en la diversidad siempre.
ha existido en intercambio. Lo que era intercambio, bueno, no sé si venían escondidos, venían por Cancún, por otra zona, porque los multaban. Estamos renuentes. Nosotros tenemos ahora como 15 profesores en una delegación en Estados Unidos, en Puerto Rico. Creo que se ha sido consecuente con el diálogo. Hay que saber dialogar, hay que hablar, no se puede rehuir el diálogo, etcétera. Entonces nosotros tenemos hasta ahora encuentros anuales con los Estados Unidos, con profesores de todas las universidades norteamericanas, estudiantes de muchas universidades norteamericanas que vienen a estudiar un semestre. Eso tiene un nombre, que yo no entiendo todavía el nombre, que me disculpe si hay algún cubano oyendo, pregrado compensado, yo no sé en qué se compensa, mucho menos, pero bueno, la idea es la siguiente, que es lo más importante, ¿no? Que van a estudiar una asignatura, y lo más curioso es que muchos piden la carrera de Historia y Teoría del Marxismo. Yo los que piden los norteamericanos. Sí, yo norteamericanos, la carrera que pienso que yo doy filosofía política, me piden cantidad de... Qué interesante lo que nos cuenta Juan Francisco, porque aquí Juan Francisco y se evalúa, y ellos se llevan su nota evaluativa allá y la universidad lo considera. Ahora, para terminar, ahora vendrá más intercambio académico. Claro. No, bienvenido sea. Porque lo que ocurre es que acá en nuestro país, estos medios que recuerda Juan Andrés Lagos, permanentemente han contribuido al bloqueo. ¿Cómo contribuyen al bloqueo? Mostrando una imagen de lo que es Cuba, que muchas veces uno detecta que no corresponde en absoluto a lo que uno conoce de Cuba. Pero es muy interesante lo que tú señalas hoy día en estos intercambios, porque yo leía en el Mercurio de hoy que, bueno, dice, el gobierno cubano por fin autoriza a los cubanos a usar Internet, pero les va a cobrar $4.5 por hora de uso de Internet, lo que claro es muy alto, considerando los niveles de ingreso de América Latina. Entonces, esa imagen distorsionada es la que se ha vendido en los países de América Latina respecto de Cuba durante todos estos años. Es muy interesante por eso lo que tú nos cuentas de estos intercambios, y tal vez podrías profundizar un poco más tu respuesta, tu información, para contarnos un poco de cómo el pueblo cubano, este pueblo que tú estás dando cuenta, ¿no es cierto?, no es la autoridad cubana, es el pueblo cubano, percibe la situación de Cuba en América Latina, en el mundo. O sea, ¿es cierto que están aislados los cubanos o conocen de lo que pasa en el mundo? ¿Saben los cubanos lo que está ocurriendo en Europa, lo que pasa en Estados Unidos? Mira, yo te voy a ser sincero, no hay una revolución perfecta, no hay nada perfecto en esta vida, así perfecto, lo que se llama la perfección. Yo creo que si algún día existe la perfección, habría que buscarlo celestialmente, ¿no? Pero la tierra es muy complicado. Yo te puedo decir una cosa, uno de los méritos que ha tenido, yo critico en mi país también. Yo soy militante del partido, yo critico en mi núcleo de partido. Y soy militante del partido, soy marxista. Es decir, que en Cuba uno de los problemas fundamentales ha sido el problema de la cultura. Y creo que uno de los problemas fundamentales que ha tenido la revolución cubana es que no ha sido dogmática. No ha sido una revolución dogmática. Ha tenido momentos de dogmatismo, eso ocurre en todas partes. Yo he estado en países socialistas también, yo estudié en la Unión Soviética, yo estuve en Checoslovaquia, yo estuve en la RDA, etcétera. Pero no ha sido dogmática, siempre ha tenido una apertura cultural. Creo que Fidel dijo una vez que hay que levantar muros, no en la tierra o en la frontera, sino en la conciencia de la gente. Y hay siempre un amplio espectro cultural con los Estados Unidos, con lo que está pasando en el mundo. Nosotros estudiamos, no tenemos internet como tenías aquí con las casas, pero tenemos acceso a mucha información. Y si la prensa nuestra se equivoca, también se critica. No, se critica, no, porque no es como la prensa aquí. Bueno, déjame no meterme en no meterme. Vamos a hacer el dicho bíblico de darle a César lo que es de César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. No. Pero yo pienso que con sus limitaciones también, pero son limitaciones de tipo profesional, no son limitaciones de un dueño, una empresa o un Estado que te dice tal cosa, ¿no? Pues hay profesionales, buenos médicos, hay malos médicos, etc. Y en el sentido de que nosotros somos muy críticos con la prensa. A veces la prensa escribe algo en Cuba y le digo, oye, pero esto no es Cuba, esto es tu cabeza, pero esto no es tu cabeza. Entonces, lo que te voy a decir, mira, con la Europa,
nosotros queremos siempre buenas relaciones, tenemos intercambio con muchos europeos, con muchos mundos académicos, nosotros tenemos intercambio académico con todos los países del mundo, y si quieren tener más, los tenemos, independientemente de las concepciones políticas, ideológicas, etcétera. Somos vivimos un mundo diverso. Yo discuto con marxistas y con no marxistas, y tengo amigos no marxistas, gente muy honesta, que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero que tenemos buenas relaciones humanas. Entonces, es decir, Cuba no está oculta ninguna de las estrategias en las relaciones internacionales, culturales ni académicas. Ni está oculta tampoco que los cubanos trabajan en el exterior, ni está oculta tampoco, los cubanos trabajan en el exterior, pero bueno, un cubano va para el exterior y dice, no se fue, pero hay que ver la cantidad de miles y miles de millones de mexicanos, guatemaltecos que cruzan la frontera de los Estados Unidos, y los cubanos por suerte no tienen esa desgracia, ¿no? Algunos se van por mal, las balsas, pero uno que se vea forma un escándalo tremendo, porque la prensa, los medios masivos, todo esto en este mundo es un mundo muy manipulador, un mundo desilustrado, un mundo que tiende más a la desilustración que a la ilustración, perdonando a la ilustración francesa, que le da un infarto si viene aquí ahora, pero bueno, a este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que existe un problema ahora de conciencia manipulada, que es lo que existe. Yo he hablado con muchas personas y dicen, oye, pero ustedes no son tan malos, ni mucho menos, usted se puede conversar. Fuimos una vez a España, 4 profesores, estaba la moda, la posmodernidad, ¿no? Perdón, yo no la soporto, pero bueno, habían compañeros que sí la soportaban. Sí. Entonces, lo primero aquí se soporta mucho. No, oye, la posmodernidad. Ese desgarramiento. Sí. Entonces, lo que primero que dijeron, oye, pero esto es un equipo de fútbol. Y después se dieron la práctica en que nosotros mismos los cubanos estamos fajados por diferentes concepciones. Es decir, que yo creo que una de las cosas fundamentales que se da a Cuba ha sido el problema de la cultura, el problema de la apertura. No se puede vivir cerrado, el problema de la apertura, y lo más curioso es manteniendo tus principios, tus valores, tu ideología y tu dignidad. No puede haber contradicción en eso. Usted, para mantener y defender una ideología, usted no puede estar cerrado, porque no estás defendiendo algo, o es muy débil tu ideología. Bueno, creo que es una ilustración excelente la que nos hace Juan Francisco respecto a un problema tan importante que ha marcado, que ha caracterizado realmente lo que es la Revolución Cubana. Vamos a hacer una pequeña pausa respecto de este gran tema que estamos tratando con nuestros auditores y auditores, y tenemos en línea a Fidel Espinosa, diputado del Partido Socialista, con el cual vamos a conversar respecto de algunas de las cuestiones más importantes que están ocurriendo en nuestro país. Diputado Fidel Espinosa, buenos días. Muchas gracias por haber aceptado este contacto con De Domingo a Domingo sin restricción. Sí, muy buenos días. Un gusto de saludar a todos los auditores de Radio Mundo. Gustoso acá desde la 10ª región de Los Llanos. Desde la 10ª región, pero ha tenido una tremenda figuración durante la semana tocando el complejo caso Penta, el diputado Fidel Espinosa, y queremos preguntarle, sin perjuicio que esté en la 10ª región, ¿qué opinión le merece que ya la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad solicitara audiencia para formalizar a los controladores del Grupo Penta, Lavín y Délano, cuestión que está anunciada, tengo entendido, para el 4 de marzo? Sí, efectivamente, bueno, primero señalar de que este es un escándalo que sacude no solo la actividad política, porque siempre la arista empresarial ha ido quedando de lado, pero aquí este conflicto, este hecho que se está investigando tan grave, es un hecho que también parte, ¿no es cierto?, tiene su génesis desde el punto de vista empresarial. Aquí hubo empresas como Penta, que debemos decirlo, son dueños de AFP, de ISAPRES, de una serie de entidades de estas características, se coludieron, ¿no es cierto?, para defraudar al Estado. Y esas empresas, ¿no es cierto?, se coludían para defraudar al Estado. Se desconoce hoy día desde cuándo venía operando un sistema de estas características. El caso Penta solamente está restringido a un periodo de tiempo de investigación del Servicio de Impuestos Internos, que deriva, ¿no es cierto?, en una lista política, porque se comprueba que en la última campaña, no descartándose que en anteriores hayan hecho algo parecido, financiaron a sus candidatos, a los candidatos de la UDI, de manera absolutamente fraudulenta, otorgándole millonarios recursos bajo mecanismos absolutamente ilegales. Pero aparte de ello, también se comprobó que este grupo eventualmente habría participado en soborno y cohecho en el caso del ex subsecretario de Minería, Wagner,
que estando en el gobierno de Sebastián Piñera, cumpliendo su cargo, seguía recibiendo millonarios cheques bimensuales, 14 en total se descubrieron, 59 boletas ideológicamente falsas en el caso de Wagner, lo cual demuestra obviamente que aquí en este país, el caso Penta demuestra que en este país tenemos grupos empresariales, porque no podemos meter a todos los empresarios en el mismo saco, pero tenemos grupos empresariales que financian campañas políticas con el propósito de comprar escaños en el Parlamento y así controlar al país. Por eso tenemos tanto abuso en la ISAPRE, tanto abuso en la AFP, tanto abuso en el fondo de pensiones de estas mismas, porque en los bancos, porque estos señores llegan al Parlamento a defender esos intereses. El caso Penta, si tiene algo de positivo dentro de todo lo negro, es esto, que va a permitir, primero ha permitido descubrir este hecho que veníamos denunciando durante largos años que ocurría con esto de los aportes reservados, que permite el túnel oscuro para cometer ilícitos, y va a permitir obviamente, creo yo, tener una nueva ley de financiamiento de la política que sea mucho más transparente, abierta y que se condiga con los países que en democracia han avanzado mucho. Estos hechos de Penta demuestran que tenemos todavía una democracia frágil que tenemos que mejorar. Diputado, perdón, una consulta. Sí. Juan Andrés, enseguida te paso la palabra. La UDI tuvo grandes problemas durante la semana y finalmente culminó sus deliberaciones con una declaración pública en la cual pide perdón, pero dice, pide perdón por las actuaciones individuales de algunos de sus parlamentarios, de algunos de sus dirigentes. ¿Realmente podemos hablar de casos individuales o estamos en presencia de un fenómeno mucho más amplio que compromete al conjunto del partido UDI? A ver, Jovino Novoa no representa una actuación individual dentro de la UDI. Jovino Novoa no solo es uno de los fundadores, sino que es una de las personas, de los coroneles, como le llaman dentro de su partido. Es decir, las actuaciones de Novoa, creo yo, no son a título personal, son a título de una institución. O sea, Jovino Novoa, de ser así, actuaba de esta manera para defraudar al Estado cada vez, y lo hacía como senador de la República. No hay que ver que Novoa era senador hasta hace poco menos de un año. Y esta distribución de dinero, Penta y de otras campañas provenientes quizás de dónde, la hacía porque él era el operador, ¿no es cierto?, el recaudador de recursos públicos o privados de una institución, que es la UDI, para los fines, ¿no es cierto?, de obtener, porque cuando un partido obtiene una bancada de diputados, una bancada de senadores, el beneficiado también es el partido. No solamente es beneficiado quien ostenta el escaño. Desde ese punto de vista, la declaración de la UDI es una declaración muy hipócrita, porque es cosa de buscar en las redes sociales qué pasó cuando estalló hace muchos años atrás el caso Publicán, por ejemplo. ¿Qué era lo que decía la UDI en el caso Publicán? En el caso Publicán, la UDI decía que tenían que caer los peces gordos. Hoy día no dice nada, hoy día piden perdón y acusan actuaciones individuales. Cuando fue el caso Coima, ¿qué decía la UDI cuando fueron desaforados 2 diputados de la democracia cristiana al inicio del año 2000 por el caso Coima? Decía que era inconcebible que la democracia cristiana, cuando aún no eran condenados siquiera, no los haya expulsado de sus filas, o por lo menos congelado sus militancias mientras se investigaba. Hoy día ni Moreira, ni Ena Pombal, ni Felipe de Musí, ni ninguno de los que están involucrados en los aportes irregulares de sus campañas han sido congeladas sus militancias. Entonces hay un doble estándar allí muy gigantesco en esta colectividad. Compañero Fidel Espinosa, buenos días. Andrés Lago acá en el estudio. Andrés, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Igualmente, muy bien, muchas gracias. Yo le quería primero, de verdad, sinceramente reconocer su papel, porque efectivamente usted, no solo ahora como presidente de la comisión, durante mucho tiempo ha bregado fuertemente por este tema que es tan duro para la política chilena, que es la relación entre el gran poder del dinero y la actividad política. Por lo tanto, todo nuestro apoyo en esta actividad que usted cabeza como presidente de la comisión. Y le quería consultar, compañero, por lo siguiente. Claro, la UDI sale a pedir disculpas, pero a renglón seguido sigue intentando buscar esta suerte de teoría del empate, muy blindada por grandes medios de comunicación, que realmente uno dice hasta dónde pueden llegar con esta suerte de blindaje a la UDI. Pero por otro lado, en esta búsqueda de la teoría del empate, ellos tratan de instalar la idea de que aún con todo
es lícita la relación entre el gran poder del dinero y la política. Se lo consulto precisamente por toda esta trayectoria que usted ha realizado en este ámbito. ¿Cómo salimos hacia adelante con una perspectiva democrática? Hay un proyecto de ley que es sobre el tema de campaña, financiamiento de partidos, pero también está el tema de la representación ciudadana y los partidos políticos. En este caso, un partido que en definitiva, producto de esta circunstancia, aparece absolutamente vinculado a la defensa de los intereses de un sector de este país minoritario, que además se resiste a la reforma. Mire, aquí hay un tema, disculpe que parta con un ejemplo local, pero Juan Andrés, pero lo tengo que decir. Ayer yo me encontraba en la Caleta Estaquilla, que es una localidad que está como a 80 kilómetros de Puerto Montt, un lugar muy hermoso, pero que tiene una cantidad de complejidades muy grande en el tema de la pesca artesanal, a pesar de las potencialidades naturales que hay allá. Y estábamos hablando con la gente, con los pescadores de la ley de pesca. Y yo recuerdo que el 2012, usted busca en Google y se dará cuenta que yo el 2012 decía que ya no aguantaba más, que Chile no resistía más un modelo en el cual los aportes reservados sean un mecanismo para que efectivamente se logre tergiversar la voluntad ciudadana, la voluntad del pueblo, porque en definitiva muchas de estas personas que salen elegidas con aportes millonarios, como es el caso de Penta en este caso, y como lo dije en la introducción de esta entrevista, al final llegan al Parlamento a defender qué intereses, los de la gente que lo eligió, o simplemente los intereses, ¿no es cierto?, empresariales de la ISAPRE o de la gente que le financia las campañas. Entonces en el tema de la ley de pesca vimos de todo. Cuando estaba Longueira, hay que recordar, cuando estaba el señor Longueira, de ministro de Economía, ahí los lobbies y las presiones, ¿no es cierto?, de grupos empresariales ligados a la pesca eran increíbles, y tú veías a diputados y senadores de la UDI, algunos de los cuales en sus distritos que representan, como el señor Melero, por ejemplo, no tienen ni una merluza, ni las conocen, solo más que en la feria del mercado, son los principales defensores de los grupos económicos que controlan Chile en el ámbito de la pesca. Entonces pasa eso en la pesca, pasa eso en las tabacaleras, pasa eso en las grandes empresas, ¿no es cierto?, del consorcio del retail. En definitiva, por eso yo vuelvo a insistir, Juan Andrés, en esto. Yo creo que Penta debe ser una enorme oportunidad para Chile y para la democracia. Si no se descubre ni se tapa este caso, hubiéramos seguido en el futuro con un sistema de aportes reservados que ya no resiste más. Hubiéramos seguido con un sistema en donde el CERVEL no tiene atribuciones más que revisar boletas y facturas. Tenemos que tener sistemas de fiscalización más fuertes. Nosotros como comisión investigadora tenemos que llegar a esas conclusiones. A mí, más que apuntar con el dedo a los responsables políticos, que tenemos que llegar a eso, me interesa lo segundo. Cómo la comisión investigadora Penta aporta para que nunca más tengamos aportes reservados que la gente no conozca. Cualquier ciudadano debe saber quién aporta, porque los aportes no son ilegales, eso tú tienes razón. La UDI ha tratado de confundir los aportes legales con estos irregulares. Aquí la gente tiene que saber, aquí los aportes de Penta eran recursos de todos los chilenos. Por eso se están investigando, ¿no es cierto?, los fraudes tributarios. Por eso se está investigando las boletas ideológicamente falsas con la factura. Porque si fuera dinero de ellos, de las empresas, bueno, y si no lo hubieran entregado por el CERVEL, hubieran cometido a lo mejor faltas. Pero aquí hay delitos. No son errores, como dice Ernesto Silva. Eso que la gente le quede pero muy claro. Aquí son delitos que cometieron candidatos que llegaron al Parlamento desde el punto de vista de manera irregular. En otros países eso significaría años de cárcel para los parlamentarios que se expusieron a eso, e incluso la pérdida inmediata de su escaño. En Chile, le aseguro que eso no va a ocurrir. Diputado, para información de nuestros auditores y auditoras, ¿cómo continúan los trabajos de la comisión investigadora? Esto es muy importante porque la mayor parte de los chilenos están muy atentos a lo que está ocurriendo y seguramente se hace grandes esperanzas respecto de que esta investigación de la Cámara concluya en propuestas que permitan solucionar los problemas que usted está señalando. Lo primero es pedirle al gobierno, y lo hemos hecho, que le quite el acelerador a la ley de financiamiento de la política que se presentó a fines del mes de diciembre y que no contemplaba el caso Penta, porque estoy seguro que va a ser una ley que mejora en algo, pero no mejora lo sustancial. No sé si me explico. Sí, por supuesto. No, o sea, yo estoy seguro que la ley que está hoy día, que ingresó hoy al Parlamento, es una ley que no contempla toda la gravedad del caso Penta y por lo tanto hay que ser mucho más duro y potente, y por eso yo le hemos pedido al gobierno que no se espere a que terminemos nuestro trabajo en la comisión, que va a ser aproximadamente a fines del mes de marzo o abril, con el propósito que podamos entregar conclusiones que aporten a esa ley. Eso, vamos a insistir en eso, porque si no la comisión investigadora no tendría mayor sentido, porque la más importante de las investigaciones no es la nuestra, es la judicial. Y esperamos que la judicial
siga actuando como lo está haciendo, sin presiones de ningún tipo, con transparencia al país, y que se demuestre que efectivamente lo de Larraín, que es una vergüenza para Chile en el caso que ocurrió con el hijo del señor Larraín hace poco, es un hecho aislado que tiene que mejorarse, pero que no constituye una generalidad de la justicia chilena, en donde un señor que, como yo lo he dicho siempre acá en el sur, roba una gallina, tiene 5 años de cárcel, pero cuando hay delitos de cuello y corbata no pasa nada. Entonces yo espero que la justicia aquí también se reivindique. Y en el caso de la comisión investigadora, ¿qué es lo que viene? Bueno, nosotros esperamos que sean convocados las próximas semanas y meses, exceptuando el mes de febrero donde hay receso legislativo. Esperamos, ¿no es cierto?, que lleguen los señores Novoa, que lleguen los señores Longueira, los parlamentarios, a pesar de que hay algunos dentro de la nueva mayoría que no están convencidos de que hay que invitarlos. Yo creo que sí, porque ellos, si son parlamentarios transparentes, tienen que ir a donde sus colegas. No es una aberración, no tenemos la facultad de obligarlos, pero en otras comisiones investigadoras anteriores sí han asistido, y esperamos también en esta comisión investigadora que concurran muchas otras personalidades que sean un aporte, ¿no es cierto?, para la segunda tarea, que es la construcción de un nuevo modelo de financiamiento de la política en Chile, que sea transparente, repito, y que efectivamente termine con este modelo en el cual tenemos una democracia, repito, vuelvo a insistir 3 veces en ello, una democracia frágil. ¿Por qué es frágil la democracia? Cuando hay poderes empresariales de este tipo que controlan el Parlamento. Eso no puede seguir ocurriendo. Diputado Fidel Espinosa, presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Penta. Le agradecemos mucho este contacto que seguramente ha permitido conocer de mayor medida, en mayor profundidad a nuestros auditores y auditores este grave problema. Muchas gracias. Muchas gracias, y felicitar a todos. También quiero decirlo, si me lo permite, ayer había una fiesta muy hermosa, en la cual no pude asistir, que es la fiesta de los abrazos a todo el mundo, ¿no es cierto?, del PC, del Partido Comunista, con quien hemos trabajado muy bien de la mano en el Parlamento. Un abrazo grande a todos sus auditores que nos están escuchando. Muchas gracias, Muchas diputado. gracias, Fidel. Gracias, un abrazo. Bueno, seguramente tendremos ocasión de comentar en la segunda parte del programa con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, algunos de los dichos de Fidel Espinosa, algunas de las propuestas que él hace, la visión que tiene, porque sin duda es el problema que ha sacudido el ambiente político chileno durante estas semanas. Pero estamos conversando con Juan Francisco Fuentes, nos está contando cosas muy importantes respecto de este hecho histórico de la posible reanudación formal de relaciones entre Estados Unidos y la hermana República de Cuba, y el impacto que esto ha tenido en los cubanos, que es una cosa que a los chilenos nos importa mucho, porque sentimos a los cubanos como un pueblo muy cercano. Cada cubano que viene a Chile o cada chileno que va a Cuba encuentra en las tierras una acogida y se encuentra con lo que son parte de sus raíces, ¿no? Entonces las cosas que nos cuenta Juan Francisco aquí no son lejanas para nosotros. No estamos hablando de otro planeta, estamos hablando de cosas que ocurren en un lugar que a los chilenos nos es muy querido. Juan Andrés. Sí, compañero, le quería pedir su comentario respecto de este clima que usted describía en Cuba, que genera estos anuncios. ¿Cuáles son los pasos concretos que vienen? Se empieza a especular y no, en realidad no es para nada una especulación. Incluso algunas autoridades principales del gobierno norteamericano dicen: vamos a ser los primeros en visitar Cuba en el próximo tiempo. Kerry lo dice, sí. No se descarta tampoco una visita de una autoridad muy importante de Cuba a Estados Unidos. Se deberían encontrar en la cumbre iberoamericana en Panamá Obama con el compañero Raúl. Entonces, ¿cuáles son en realidad los caminos que empiezan a cursar desde el punto de vista ya de la concreción de estos 13 puntos, si no me equivoco, de desarrollo de las relaciones? Bueno, lo primero, ya manifestar públicamente el fracaso del bloqueo es un paso de avance tremendo, ¿no? Hay otros elementos como abrir una sede diplomática en Cuba. Se sobreentiende que esto es, a mi modo de ver, el problema, que en la misma medida en que existan relaciones diplomáticas no pueden ser pasos agresivos de ninguna de las dos partes. O sea, tienen que ser pasos más pausados, diplomáticos, menos agresión verbal, etcétera, ¿no?
es una norma de la diplomacia desde el punto de vista de ético, ¿no? Ahora, los Estados Unidos es muy complejo el sistema político norteamericano. Los Estados Unidos, un presidente tiene que estar subordinado a muchas cosas. Cuando se traza una política, esa es la política que tiene que seguir el presidente, aunque no esté de acuerdo. Si Obama empieza una guerra ahora, el que viene atrás tiene que seguir esa guerra. Aunque la guerra es un establishment, como una élite de poder, o a veces se dice un gobierno invisible, etcétera. Pero bueno, haciendo abstracción de este problema, que es importante, pero no es lo central aquí, yo creo que hay pasos, por ejemplo, se van a dar algunas tecnologías, se va a permitir la compra de algunos productos, sobre todo en medicina. En Cuba el problema en el sistema de salud y hay medicinas que no se pueden dar en cuanto a la parte tecnológica, ¿no? De hacer radiografía, etcétera, por cuanto no entra al país. Mayor intercambio académico, un mayor entendimiento. Creo que Raúl dijo una cosa, tenemos que convivir en la diversidad. Convivir en la diversidad no significa renunciar a nada, ni mucho menos. Es respeto a lo diferente, ya. Aunque no lo entienda, tiene que respetar lo diferente. Entonces, hay algunos pasos desde el punto de vista tecnológico, que creo que se van a abrir algunas cuentas de crédito en Cuba. Estoy diciendo lo que puede hacer Obama, no puede dar un financiamiento, lo que puede hacer. Intercambio académico es importante porque el intercambio académico ya no es un intercambio escondido, de que vienen los norteamericanos por otra isla. Es importante, quizás algunas zonas turísticas, quizás Cuba tenga que dar alguna respuesta en vez de el dólar está, quizás no estoy, si tiene el dólar está 80 centavos, CUC ponerlo a 1. Me estoy refiriendo a que tiene que ir acompañado de varios gestos, ¿no? De ambas partes. Ellos han dado paso, quizás puedan enviarse algunos productos agrícolas. No es lo mismo, como decía, comprar arroz en China que comprarlo en Kansas City o una ciudad cerca de Estados Unidos, que en 15 minutos o 20 minutos está rápido. Entonces, esos serían los pasos. Lo demás ya sería un problema ya más de alta política, que yo no llego ahí, y sería ver las visitas de funcionarios de alto nivel. Creo que fue Kerry que dijo eso. Visitas de alto nivel y conversaciones permanentes. Parece, hasta ahora, hay buena voluntad. Parece hasta ahora que hay un consenso favorable, porque hay gente de derecha en Estados Unidos que está favorable al levantamiento del bloqueo, porque son los agricultores que en un barco en 2 horas ya está en La Habana y tira sus productos y sus ganancias, y más en los Estados Unidos, que es una agricultura subsidiaria. Entonces, creo que esos serían los primeros pasos, ¿no? De entendimiento, comprensión, firmar algunas leyes de protección entre los dos países, por ejemplo el narcotráfico, etcétera, ¿no? En Miami está muy preocupado por la ley de ajuste cubano, pero si se restablece una migración normal de visa, no veríamos estos dolorosos, porque si le duele en Miami, también nosotros nos duele cuando se va un joven en alta mar, porque nosotros tenemos hijos también, o sea, que un dolor. Pero quizás se puede ir regulando esto. Por ejemplo, en Miami ha visto reacciones diversas, pero hay reacción favorable. Hay personas que quieren ayudar a sus hijos o a su familia con alguna medicina, algún dinero que le mande. Favorable. Miami ya no es el Miami que nosotros conocimos antaño. Ya Miami es gente no comunista, pero gente que tienen una racionalidad, que no quieren ver a su país invadido, que no quieren ver a su país bloqueado, y que pueden ayudar y que quieren ayudar a su familia. Ya no es los dinosaurios y esto de que manden una invasión, etcétera, ¿no? Pero sí se ha visto hasta en el deporte, porque yo tengo una tesis que se llama Las pequeñas grandes cosas en política. Parecen pequeñitas, pero refleja un estado amplio en política. Un juego de Cuba, Estados Unidos, toda la comunidad, la mayor parte de la comunidad de Miami te quería ganar el equipo Cuba. ¿Sabes? Algunos dinosaurios excepcionales, ¿no? Querían querían venir artistas a Cuba, la mayoría quería que vinieran los artistas a Cuba. En fin, son cosas que se van a ir puliendo ahora en la misma medida en que avance. Yo creo que van a ser relaciones fructíferas. Siempre va a haber oposición en Estados Unidos, siempre va a haber oposición en Estados Unidos, como también puede haber oposición en Cuba, gente con algunos prejuicios, algunos resentimientos, eso es lógico, es humano.
pero yo creo que la cosa va caminando bien y por lo tanto tiene sus riesgos. Eso sí yo lo digo, a mí no me lo tiene que decir nadie para que lo tenga que repetir. Tiene sus riesgos, mucho riesgo, pero yo no conozco ninguna política que triunfe que no haya corrido riesgo. Riesgo tuvo Fidel cuando desembarcó en el Yate Grama, riesgo tuvo Fidel con la crisis de octubre, con la invasión de Playa Grande. Hay que correr sus propios riesgos. Hay riesgos sin duda, y los medios de comunicación en Chile, que en su mayoría están dominados por esta visión muy antigua de las relaciones internacionales bajo la égida imperial, intentan presentar este acuerdo como el comienzo del debilitamiento o del fin del régimen socialista en Cuba. En la última pregunta, porque nos vamos acercando ya al término de esta hora que ha pasado volando, Juan Francisco, ¿qué piensan los cubanos? ¿Podrá realmente este riesgo llevar finalmente a un debilitamiento del régimen socialista o están firmes tras su revolución? No, yo creo que es una solución que la tiene que dar a nivel popular el pueblo. Yo soy muy partidario siempre de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, es lógico. Muchos años de bloqueo, hay quien piensa en una prosperidad mayor. Sos humano, muchos años en la bicicleta, muchos años en que salario no te alcanza para vivir, en la escasez de productos. Hay quien piensa, de lógico, humanamente, yo también lo he pensado, en una prosperidad para la familia, etcétera. Los que tienen familia afuera también quieren esa prosperidad para ver la familia más continua. Mi opinión, creo que el pueblo de Cuba está preparado para este tipo de contingencia. Se ha preparado culturalmente, porque hay que tener muy en cuenta siempre, yo soy muy partidario de Gramsci, ese proyecto de la cultura, ¿no? Que impregna en la subjetividad humana. Eso Cuba lo tiene muy bien ahí. Yo en Cuba, por ejemplo, en Cuba no yo odio contra los norteamericanos. En Cuba veo un montón de películas norteamericanas. Yo tengo fan a muchos actores y cantantes norteamericanos, y yo soy antiimperialista. Y así piensa el pueblo cubano. Porque yo vi muchos países que eran antiimperialistas y resulta ser que era otra cosa. Pero así piensa el cubano, así piensa el pueblo de Cuba, por el costo social que ha tenido el bloqueo. Pero están preparados para cualquier cosa. Bueno, puede venir Jennifer López ahí y yo mirarle a Jennifer. Bueno, no tanto porque es muy bonito. Juan Francisco, creo que esta visión que nos ha transmitido es tremendamente importante para los chilenos, ¿no? Que tienen que ser informados directamente, no solo de lo que se cruzan entre las grandes agencias de publicidad o de medios o las declaraciones políticas de alto nivel, también sobre lo que piensa el cubano que está viviendo en La Habana. Y esta creo que lo has transmitido con mucha fidelidad hoy día. Me parece que es un aporte muy importante a lo que los chilenos tenemos que conocer de lo que está pasando en Cuba. Tengo entendido que vas a dictar una conferencia en una universidad sobre teorías críticas y pensamiento contemporáneo. Esto el viernes 16 y el 19 de 9:30 y a las 18:30 en la Universidad Arcis. Así es que nuestros auditores quedan, por cierto, todos invitados a esa actividad, en la que Juan Francisco seguramente va a contar algo de lo que nos informó aquí y muchas otras cosas. Y muchas polémicas. Y hoy en la fiesta de los abrazos también, hoy en la fiesta a las 3:30 de la tarde. Hoy a las 3:30 en la Plaza de la Solidaridad con los Pueblos. Perfecto. Sí. Así que, Francisco, te deseamos el mayor de los éxitos en los días que todavía vas a estar con nosotros, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Mucho gusto, encantado. Muy bien, reanudamos entonces nuestra transmisión desde los estudios. Hay que hablar ahora tanto de voz como de imagen de Nuevo Mundo, ahora por Nuevo Mundo TV para los que estén sintonizando por internet. Por cierto, también en nuestras ondas normales para aquellos que están escuchándonos por la radio. Se ha incorporado al panel, como es habitual, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Le damos, por cierto, la bienvenida en este programa. Vamos Muchas gracias. A conversar sobre las importantes declaraciones que hizo ayer en la fiesta de los abrazos, sin duda. Y en reemplazo de Juan Andrés Lagos, una visita que es mucho más grata desde el punto de vista de imagen televisiva, Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, y ya también panelista habitual en nuestro programa de domingo a domingo.
De modo que continuamos el segundo tiempo con varios cambios en el equipo. Eso lo hacen los buenos entrenadores, a veces salen mal también. Conversamos en la primera parte del programa con Juan Francisco Fuentes, nos ha ilustrado sobre la situación cubana y vamos a intentar entonces ahora aterrizar en nuestro país y partir tal vez por esta importante información que entregó Guillermo Tellier ayer en la Fiesta de los Abrazos, cuando se inauguró este evento político que tiene este carácter único, tan especial en Chile, que ya es una tradición en la política chilena. Diputado, ¿cómo sintetizamos este discurso de inauguración que usted hizo, pero que en realidad significó una propuesta política de tremenda envergadura frente a los que estaban presentes y que ha sido, por cierto, entendida así por la opinión pública y los medios políticos chilenos? Bueno, lo que dijimos ayer yo creo que surge del análisis político que hace el Partido Comunista, de cómo se han ido dando los acontecimientos después que ingresamos al gobierno, qué es lo que ha pasado en estos ya 9 meses de gobierno. Nosotros hemos dicho que estamos muy satisfechos, que vemos una voluntad política de la Presidenta de cumplir con el programa. Es muy importante para nosotros que se cumpla el programa porque nosotros ingresamos a este gobierno por el programa y para que se cumpla, ¿no? Entonces, en la medida que se cumpla, estamos cumpliendo con lo prometido. Además, miramos el año 2015, se vienen nuevas leyes, se vienen nuevos elementos de discusión, como la nueva Constitución. Vamos a terminar el año con la aprobación de la reforma electoral, un tremendo hito, y con la aprobación también del proyecto de educación en su primera etapa más gruesa, que es el fin del copago, la selección y el lucro. Y nosotros decimos que si es que cumplimos con el programa, si se da esa premisa, y además somos capaces de adelantar la solución de aquellos problemas más candentes de la ciudadanía, la tendencia tiene que ser ir a la conquista de un nuevo gobierno. Para consolidar lo que hemos hecho, y avanzar en nuevas reformas democratizadoras y de justicia social. Eso es la síntesis, más síntesis. Bueno, una síntesis, pero la verdad es que tiene una tremenda importancia porque se está apuntando a continuar desarrollando un proceso de extraordinaria importancia como el que está viviendo nuestro país, en el cual el Partido Comunista ha tenido un protagonismo evidente, ha marcado con su presencia en la política chilena este año, por cierto, sin tampoco abusar de ese protagonismo, con mucha modestia, diría yo. Pero hoy día hay una foto en el Mercurio en que habla del poder comunista. Sí. Entonces la pregunta obligada es, presidente, ¿cómo se sienten los comunistas en este gobierno de la nueva mayoría que los impulsa a continuar? Bueno, no con tanto poder como dice el Mercurio, que parece que es buena la entrevista al Mercurio, no es una entrevista mercurial casi, ¿eh? Pero claro, ellos tratan de poder como que el partido que se mueve, el poder detrás del trono, y eso no es verdad. Como usted dice, nosotros estamos por contribuir con todo lo que podamos. Claro que sí, que en aquellos lugares que nos corresponde dar la cara, trabajar y ser quienes dirige el proceso, tratamos de cumplir, por eso lo hacemos tanto en el mundo parlamentario como en el mundo social. Y en el mundo parlamentario este otro año efectivamente vamos a presidir la Comisión de Educación con Camila Vallejo y la Comisión de Trabajo con Lautaro Carmona, 2 comisiones que van a ser esenciales en la discusión legislativa el próximo año. Y en el mundo social, bueno, tenemos la presidencia de la CUT, que también tiene que ver con la reforma laboral. En el campo educacional tenemos a Jaime Gajardo, que ayer fue ovacionado en la Fiesta de los Abrazos. Lo aplaudieron, ¿no? Mucho. Sí. Por yo diría por su valentía para dar la pelea como la dio y por el éxito que logró en la aprobación de la agenda corta. Entonces, no es que nosotros estemos diciendo que tenemos poder y que hagamos abuso de poder o que estemos así en la sombra manejando cosas o hilos o que estemos cocinando, no nos gusta meternos en la cocina, no, sino que hacemos lo que nosotros nos hemos comprometido a hacer. Así es. Javiera.
Yo ahí agregaría, bueno, compartiendo las palabras de lo que plantea Patricio y también el presidente del partido, a mí me gustó mucho y quisiera preguntarle también por eso de sus palabras ayer en la inauguración de la fiesta, cuando usted planteaba que hoy día había una tremenda oportunidad también, porque por un lado, claro, está la síntesis de comprometerse con insistir y, digamos, garantizar el cumplimiento de los pilares más importantes del programa de gobierno, pero también está lo que usted incluso ahora repitió o reiteró brevemente, que es poder avanzar en otras demandas muy sentidas de la gente y que hoy día finalmente el mundo de la dirigencia social está también planteando. Ayer en la inauguración de la fiesta de los abrazos, por ejemplo, estaba la presidenta del Colegio Matrona, que ella ha tenido una vocación muy importante en debatir temas como el aborto, como la salud pública. Bueno, en el caso nuestro, desde el mundo de las comunicaciones también se ha hablado de déficit comunicacional para explicar las reformas, y ahí se abre también una posibilidad de mejorar, cómo mejoramos las comunicaciones en Chile también. Y así un sinfín de cosas. Entonces, quisiera preguntarle por eso, ¿cómo usted ve también este momento histórico que estamos viviendo, junto con cumplir las grandes reformas, poder avanzar en otras materias que puedan cimentar un camino futuro? Claro, hay varias materias que están pendientes. Por ejemplo, esto de la salud, para mí es un libro abierto que debemos escribir rápidamente, porque la salud va a sufrir un deterioro en Chile. Lo bueno es que hay, yo diría, una cantidad de fondos asignados a solucionar problemas de salud bastante alto en el presupuesto, que son diferentes a todo lo anterior que se haya conocido, un presupuesto muy alto. Ahora, eso tiene que trabajarse bien para que la gente vea que le llegan los beneficios de lo que se está haciendo. Porque, supongamos, sabemos algunas cosas. Yo sé de un hospital en Puerto Montt, nuevo, pero que está funcionando la mitad. O aquí en Maipú, que pasó lo mismo, un hospital nuevo. Reclaman también que está funcionando a medio morir saltando. Hay déficit extraordinario en especialistas. Bueno, en los remedios parece que se está empezando a resolver muy rápidamente. Pero faltan muchas cosas, ¿no? Y eso hay que solucionarlo. Está el tema previsional, que es un tema grueso, que la comisión especial va a dar sus resultados en estos días, y esperamos entonces un pronunciamiento de la presidenta en relación a eso, pero es una discusión que tiene que iniciarse en este gobierno. A lo mejor no se va a alcanzar a cambiar el sistema previsional, pero sí dejar avanzado un nuevo sistema, porque esto no da para más, y esto es un reclamo de la gente, algo muy sentido. En el tema de las comunicaciones, yo algo dije en la entrevista del Mercurio, que a mí me parece imprescindible que en este gobierno se tomen algunas medidas, porque no da para más. Si mediáticamente veamos lo que está pasando hoy día con el caso Penta, aunque la prensa se ve obligada, ¿no es cierto?, a hablar del caso, pero sin embargo le tienden una cortina de humo a la UDI, la salvan, salvataje, ¿no?, mediático. No puede ser, y hay otras cosas que se ocultan mediáticamente, y nosotros no tenemos la posibilidad, a través de los grandes medios de comunicación, de explicar con calma, con paciencia, lo que se debiera hacer respecto de la reforma. No podemos, con una cercanía además, porque lo único que sale es lo crítico. Entonces nosotros tampoco estamos por una posición acrítica, no es nuestra voluntad, pero necesitamos explicar. Cuando se explica, y eso uno lo sabe por experiencia propia, cuando se explica a los dirigentes, a las personas en la base, la gente entiende absolutamente, y se les abre como una cortina, como un velo, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad hoy día. Entonces es imprescindible también que en este gobierno se piense en cómo cambiar esas cosas. Bueno, y así podríamos seguir adelante en muchas otras cosas. Pues supongamos lo que está pasando con el litio. Bueno, ¿quién va a explotar el litio? ¿Va a ser una empresa privada que se lleva todas las utilidades como el cobre? ¿O va a ser una empresa estatal o semiestatal por último? Pero que se compartan responsabilidades, porque creo que hay una discusión si declararlo mineral estratégico o no. Bueno, yo creo que de cajón que es estratégico. No sé usted, que ingeniero, sabe mucho más. Muy pocas personas que están en otra posición que esa, pero los que tienen apropiarse de lo estratégico, los que tienen la sartén por el mango del sistema, sí, quieren que no sea estratégico. Ellos saben muy bien que es estratégico. Es para poder apropiárselo. Bueno. Está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de ahí al tema de la semana, diputado, que es precisamente el caso Penta, ¿no? Es importante una opinión de los comunistas. Yo
a propósito del Mercurio, viene esta entrevista. La entrevista es al diputado Telier, es al diputado Lautaro Carmona y a la diputada Camila Vallejo, Así es. que los presentan como tres exponentes destacados del Partido Comunista. Así es. Pero el Mercurio también trae la columna de Carlos Peña. Ajá. Y Carlos Peña hoy día hace una visión respecto del significado político del caso Penta, que yo creo que es interesante compartir aquí con nuestros auditores. Él dice, sí, van a ser juzgados, algunos van a ser condenados, y deben ser condenados, incluso a penas aflictivas, pero dice, lo importante no está allí, lo importante es que había un partido político, dice él, que en realidad era un apéndice de un grupo empresarial. Y si la política funciona en Chile como con partidos que son apéndices de grupos empresariales, la pregunta que uno tiene que hacerse es quién manda en Chile. Claro. Entonces, diputado, este asunto del caso Penta, y hemos entrevistado en la primera parte al diputado Fidel Espinosa, que preside la comisión investigadora de la Cámara sobre ella, es ciertamente un problema que trasciende el ámbito de la judicialización o no de algunos diputados, con todo lo importante que eso es. ¿Cuál es la visión de los comunistas sobre el significado de fondo del caso Penta? Bueno, yo primero creo que esto de Penta es un resabio de la dictadura, un resabio grueso, no es marginal, porque casi todos estos grupos empresariales se formaron bajo la dictadura. Y yo creo que esta manera de ver, en ese tiempo, a pesar de que repudiaban la política, pero hacían política y negocio, y verlos unidos, porque todas las reformas o los cambios que hizo la dictadura, o las contrarreformas que hizo la dictadura, tenían como finalidad favorecer a todos estos grupos económicos. Y indudablemente que al favorecerlos también tenían que crear la base de sustento político, y eso fue un partido tan importante como la UDI. No digo que no hubieran otros, pero este es el más marcado y es el que más defiende aún todavía la institucionalidad pinochetista, el que más se opone a los cambios, a las reformas, porque efectivamente, como lo dijo una vez creo que el propio Jovino Novoa, no había que matar la gallina de los huevos de oro. Y él lo dijo hace años, o sea, porque esta práctica viene de muchos años atrás, que fue posible destapar la olla hoy día porque hay una mayoría que se expresa, es posible. Yo tampoco creo que las penas vayan a ser muy grandes, porque por ahí vi un artículo, no sé, me acuerdo ya en qué medio, en que dice que las penas, algunas irán a 1 año de cárcel, usted sabe que eso no es nada, porque habrán algunas multas. Atenuantes. Conducta anterior irreprochable. Claro. Y respecto de las responsabilidades políticas, bueno, se van a constatar, pero aquí lo que está claro que sí que hay un partido que estaba actuando de consumo, como se dice, para obtener estos fondos ilícitos. Lo sabían, ellos mismos prestaron las boletas o las facturas ideológicamente falsas, como se dice, que es el chanchullo para agarrar plata del Estado. Y resulta que ponían a sus choferes, a sus secretarias, a sus asesores, a sus esposas, y eran senadores, diputados y también altos gerentes de empresas o directores de empresas. Están todos coludidos en esto, porque eso yo creo que es una colusión ilícita para defraudar al fisco y para hacer uso de dinero mal concebidos y para gastarlos en campañas electorales, que ellos dicen ninguno lo usó en beneficio personal, pero ¿cómo que no? Si se eligieron diputados con esa plata. Claro. ¿Y beneficiaba al partido UDI o no? Claro que lo beneficiaba, pues si es la bancada más grande de este país, va a ser la bancada de la UDI, y es todavía la más grande. Venía menos ya, pero la más grande. Entonces ellos dominaron, yo diría, la política todo este tiempo, con los quórum calificados, con toda esta institucionalidad, dominaron la política. Afortunadamente vienen cambios que creo que van a echar por tierra todas estas pretensiones de seguir con este sistema, que es la ley de reforma electoral, ¿no?, que va a significar ya un revés para aquellos que se afirmaban el sistema binominal, y segundo, la ley de transparencia y financiamiento de la política, que es muy importante que se acaben los fondos reservados. Yo lo que dije ayer en la fiesta del abrazo es, bueno, pidieron perdón, pero perdón, que digan bien por qué pidieron perdón. Y pidieron perdón individual, no como partido. Así es. Pero que la importancia no está en pedir perdón, sino que digan que se oponen tenazmente a los fondos reservados, que esto no va a seguir, que van a separar política de negocios, que nunca más se van a dejar coimear para echar para atrás leyes de beneficio social, etcétera.
Esa es una conducta que tiene Diputado, que cambiar la UDI. ahí hacerle en lo mismo una pregunta que me surge, digamos, porque uno de los cuando ellos piden, cuando aparece parte de la directiva pidiendo este perdón público, primero ellos hablan de irregularidades, ellos no hablan de ilícitos, cosa que como primera pregunta me llama la atención y quisiera saber qué opina usted de eso. Y en segundo término también, una segunda cuestión que ellos han utilizado mucho como argumento, es que ellos han planteado y insisten en que este es un problema transversal de la política, que es una irregularidad, según ellos, que le pasaría a todos los políticos por el hecho de ser políticos, una cosa así. Y yo la verdad es que tengo la impresión de que eso es un poco un argumento bastante cómodo, porque aquí los únicos que han salido finalmente demostradamente aproblemados con esta situación son militantes de la UDI. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí? ¿Qué opina usted? Exactamente. Primero, no todos los partidos han tenido fondos reservados en las campañas. Nosotros no hemos tenido fondos reservados. No todos los parlamentarios han tenido fondos reservados. No solo la UDI ha tenido fondos reservados. Pero hay que constatar que los fondos reservados están autorizados por ley. O sea, no es el problema haber recibido fondos reservados, porque la ley lo establecía así, que una empresa podía depositarle de manera anónima, entre comillas, fondos en la cuenta a través del CERVEL, se lo depositaba al CERVEL, el CERVEL se lo ponía en una cuenta al diputado o senador o candidato en este caso, sin que ellos supieran de dónde venía. Ahora, eso que no supieran, ya de ahí empieza la cosa. Son lo que se llaman secretos a voces, ¿no? Claro, de ahí empieza a complicarse. Pero eso no era el delito. Si el delito es que aquí se usaron fondos mal habidos con estas boletas o facturas ideológicamente falsas, fraudulentas, dinero mal habido, a sabienda de los candidatos a diputados, senadores, y ahora aparece un candidato presidencial, porque se agregó un nuevo correo de un diputado Letelier. No se confunda con Teller, por favor. Letelier. Lo vamos a notar. Y Letelier de derecha, no de izquierda. Que aparece pidiendo fondos a Penta para financiar la campaña de Longueira. ¿Ah? Entonces ellos sabían que les estaban depositando fondos que eran plata fraudulenta. Y algunos ni siquiera fondos reservados, porque en una de las declaraciones que viene, el Choclo parece que el que dice... Bueno, dice, algunos no me aceptaban cheque, entonces yo tenía que ir a sacar 150 millones de pesos al banco. ¿Y qué banco? El Banco Penta. Es el único banco que me aceptaría sacar esa cantidad de plata. Como dice la propaganda, un banco de empresarios y para empresarios. Claro, pero que está en crisis. ¿Ah? ¿Qué duda cabe? Ahora, ellos trataron de levantar la teoría de las irregularidades, pero se les disipó porque el senador Moreira se les adelantó y dijo, yo cometí un ilícito. Hay platas mal habidas, de mala manera. Y parece que Goldberg también dijo lo mismo. Sí. Ahora ellos estaban tan complicados por las declaraciones de sus secretarias, de sus contadores, de todos los profesionales que trabajaban con ellos. ¿Cómo sería el escándalo que esa gente no pudo aguantarse el denunciarlo? Claro. Que no podían hacer otra cosa, creo yo. Y por eso es que viene, presionado por esto, viene la declaración de la UDI que dice reconocemos la falta. Y ya no hablan de irregularidades, ¿no? Pero son faltas individuales, dice que claro, pueden haber cometido. Como partido, ¿no? Claro, faltas individuales, sí. Pero a propósito de esto, diputado, yo creo que una de las cosas que se pregunta el chileno y la chilena común, los que nos están viendo o escuchando, claro, es, a ver, pero es posible que un candidato a senador de la República, digamos, un senador tiene una cierta investidura, ¿no es cierto?, es una persona importante en Chile. ¿Es posible que un senador se arrastre por los pasillos de un banco, suba las escaleras reptando y pida por favor que le raspen la olla y le pasen plata? ¿Esto no tiene una connotación política y ética de enorme gravedad? Porque claro, ahí no hay ningún ilícito. Claro. Si ellos dicen yo fui y pedí plata. Claro. ¿Ya? Pero el problema es que a veces también la forma en que se hacen las cosas denota vínculos y denota modos de realización que son más que condenables. Un modo operandi, el tema es, yo tampoco, ir a pedirle plata prestada a un banco no es problema. Eso es absolutamente prestada, legal. Y yo creo que todos los candidatos pasan por esa etapa, todos los partidos pasan por la etapa que tienen que pedirle plata a los bancos para poder financiar y los créditos los piden a cuenta de lo que el Estado devuelve después por voto.
Hay algunos que quedan endeudados, que pierden, y claro, ahí ya se les complica la cosa, venden la casa, el departamento. Eso le pasa mucho. Entonces no es problema de ir a solicitar crédito, pero aquí iban a pedir plata directa, a sabienda de la existencia de un fondo que existía, de la cual ellos podían disponer. Entonces, todos llamaban al mismo. Todos mamaban del mismo lugar, se puede decir. Todos iban ahí. Entonces sabían que existía este fondo, que estaba esta cosa ahí funcionando, y que claro, entonces podía de distintas maneras, lastimosas, arrastrándose. Lo que no sabemos cuál es el compromiso que había atrás. No lo conocemos bien, pero hay algunos indicios. El subsecretario de Minería es Wagner, que tiene que ver también con el tema del litio. Que ya renunció a la UDI. Que renunció a la UDI, que le dieron 50 y tantas de estas boletas, que ganaba además del sueldo de subsecretario, entonces le pagaban un pequeño superávit, como de 3 millones de pesos mensuales. Pero era para que se preocupara de evaluar los negocios, de tener informados a todos sus socios del grupo Penta respecto de minerales, etcétera, etcétera. Entonces, si uno piensa en este subsecretario, bueno, ¿y por qué los diputados y senadores no tenían el mismo compromiso detrás? Es decir, yo encuentro que está muy clara la cosa. Bueno, hay un correo que se filtró también al presidente del partido haciéndole consultas respecto, no me recuerdo si era sobre las ISAPRES o que se filtró esta semana. Sobre la reforma de la ley de ISAPRES. Entonces el señor Lela, no me parece que es el que le pregunta al presidente de la UDI, ¿no? Le pregunta si se le ocurre algo, porque dice se está configurando una situación muy grave. Exacto. Entonces le dice, a ver si se nos ocurre algo, ¿no? Bueno, es bien sugerente la pregunta. Entonces, ese tipo de mail, ese tipo de comunicación funcionaba entre la empresa y un parlamentario que era presidente de un partido, manejaba 40 votos en la Cámara. Bueno, una diputada independiente, pero que había salido independiente en la lista UDI por el norte, fue desaforada que actuó en favor de las grandes empresas consorcios pesqueros, en la ley de pesca. Claro. Pero hay otros que, como se dice, pasaron piola. Claro, ese caso, fíjense, auditoras y auditores, pasó piola, porque nosotros lo denunciamos aquí, lo denunció el Parlamento, se creó una comisión, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ella declaró haber recibido 25 millones de pesos pocos días antes de la votación. Claro. Entonces fue una cuestión realmente escandalosa. Muy escandalosa. Sin embargo, pasó. ¿No? Entonces, aquí estamos en presencia de una cosa, de un escándalo de enormes proporciones, que seguramente la UDI y los medios intentarán que pase al olvido. Yo creo que es muy importante que la nueva mayoría, sus partidos y sobre todo la opinión pública, tengamos muy presente que esto no puede pasar al olvido, porque tiene que ser la base sobre la cual se construye la limpieza del nuevo sistema electoral nacional. Así es. Presidente, lo llevo a otros dos problemas que van a tener. Puros problemas. Estamos analizando problemas que hay que resolver. Yo estaba en una fiesta. Yo lamento alegría, lamento perturbarlo. A ver, dos situaciones, entonces dos temas. Es que quedan pocos días de enero. Y en estos pocos días, la Cámara de Diputados tiene que resolver una cantidad de situaciones muy grandes. Dos de ellas, ¿no? Votación de reforma electoral. Así es. Término de la tramitación hasta este momento del proyecto de reforma educacional. Ha ingresado el proyecto de reforma laboral, en donde también hay algunas situaciones que aclarar. ¿Cómo visualiza estos días que quedan de enero? Días de intenso trabajo de la Cámara. Leo aquí en la pauta que van a sesionar varias semanas seguidas, prácticamente sin pausa, los honorables parlamentarios. No es así. Aquí me dice la pauta, yo no sé si creerlo o no, mi productor. Es harto trabajo, efectivamente. Puede que haya más alguna sesión especial, pero sí se va a trabajar, según nos han anunciado, el 27 de enero, que no se trabajaba, que era semana distrital. Pero ya se situó a esa sesión. En el tema educacional, se está discutiendo en el Senado, se están votando las indicaciones que envió el gobierno y también varias que enviaron senadores, ¿no?
Claro, hay que esperar un poco qué es lo que va a salir de ahí para poder establecer exactamente una posición. En la bancada estamos esperando eso, aunque en general nosotros estamos por aprobar el 27 de enero la reforma educacional. No queremos que esto pase adelante, porque si esto pasa mixta y pasa para adelante, se retrasa todo el proceso, y en ese caso es posible que el total de la reforma educacional entonces no salga en este periodo. Entonces esto necesita tiempo muy preciso. Por eso todos aquellos que hacen lo posible por retrasar la aprobación del proyecto, la verdad es que nos lleva solo a esa posibilidad, ¿no? Ahora tenemos que hacer un esfuerzo para todavía ver temas que están pendientes. Se ha estado conversando, por ejemplo, en nuestra bancada conversamos largamente con el ministro de Educación. Él aclaró varias cosas que estaban medio confusas. Tendrán que aclararse más aquí porque lo que vale no es lo que conversamos con el ministro en este caso, lo que sale del Senado. Los diputados tenemos que responder o decir sí o no respecto de las diferencias que se provoquen con el Senado. Esa es la situación. Y en el caso de la reforma electoral, bueno, se vota creo que este martes en el Senado y la semana siguiente en la Cámara de Diputados. No ha sufrido cambio respecto a todo el esquema para los diputados, que es un esquema absolutamente proporcional. Sí ha sufrido en relación al tema senatorial. Y que ha ocurrido un hecho que a mí no me gusta mucho, que se le han rebajado 2 senadores en la región metropolitana y se han traspasado uno a la región de Los Ríos, creo, y otra a Antofagasta. Claro, porque todas estas cosas como se hacen con correlaciones de fuerza, como es un margen muy estrecho y son leyes de quórum calificado, entonces un senador o 2 senadores dicen no, si usted no me hace esta concesión, y si siguen en su negativa, claro, entonces pueden echar abajo un proceso que lleva tantos años y pasaría la oportunidad. Así que yo creo que va a pasar de esa manera a la Cámara de Diputados, donde va a ser aprobada con toda seguridad. Pero van a quedar pendientes estas cosas, ¿no? Con esto de la proporcionalidad en relación a la elección de senadores, porque hay otra tesis que dice que no es esta una elección proporcional la de senadores, sino que debe ser una elección de representatividad regional, y que no importa entonces la cantidad de habitantes o de votantes. Yo tengo la tesis contraria. O sea, es proporcional a los kilómetros cuadrados. A los kilómetros cuadrados o algo así, ¿ah? Y yo digo que ni los kilómetros cuadrados, ni los ríos, ni los volcanes son los que votan, pues ni los que representan a la gente. Sino el soberano, ¿no? Claro, ese no es el soberano. Pero bueno, se aprobará, sí, pero no faltará la oportunidad de cambiarla, de perfeccionarla. Pero luego esto ya cambia totalmente. Es decir, vamos a tener una ley electoral proporcional. Porque lo otro habría sido ceder ante Renovación Nacional, que está dispuesto a apoyar, siempre que en todas las circunscripciones se eligieran número par de senadores. Entonces eso nos mantenía una especie de Senado binominal y nosotros preferimos lo otro, ¿no? Por lo menos creo que la mayoría está en eso. Y sabemos, incluso creo que aquí en la región metropolitana, donde nosotros tenemos una más alta votación, donde tenemos más posibilidad de elegir senador, vamos a estar perjudicados porque se van a elegir solo 5. Igual que en la quinta, igual que en la octava. Chile tiene el 49%, o sea, Santiago de Chile tiene el 48% de los habitantes, pero va a tener, no sé, pues el 20% de los senadores, menos. Así es. Entonces es poco presentable, pero así están las cosas se definen así por correlación de fuerza. Entonces me parece que eso va bien. En el tema laboral han surgido algunas dudas que le ha expresado públicamente la CUT. Yo quiero decir aquí que nosotros tuvimos una reunión como directiva entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, y el análisis de la situación política es bastante coincidente de ambos partidos. Que yo incluso eché una talla en la conferencia de prensa, le dije, parece que primera vez después de mucho tiempo que hay tantas coincidencias entre nuestros partidos, porque es verdad. Es un análisis bastante, y en relación a los temas laborales también tenemos mucha coincidencia, somos los partidos más incidentes en temas laborales, y creo que ambos estamos en disposición de ayudar a que todo esto
estas cosas que no están todavía bien discutidas, que tendrán que analizarse en el Parlamento, se discutan bien y que se escuche a la CUT y que ojalá se haga un trabajo todavía mayor entre la CUT y el gobierno. Esperamos eso. Sí. Bueno, y vienen una cantidad, viene la aprobación del Ministerio de la Mujer, creo también ahora, en estos días. Bueno, están avanzando el Ministerio de Asuntos Indígenas a través de la consulta. Y está avanzando el Ministerio de la Cultura, su creación, también en consulta indígena. Y este otro año, por lo menos la creación de esos dos ministerios tiene que también ser parte de la agenda. Y ya se va a enviar, o si no se envió ya, el proyecto de la elección de intendente, se envió parece, ya, o se firmó ya, o sea, está enviado. Bueno, eso tiene que ver con la regionalización, pero hay harta cosa. Diputado, ahí en el tema laboral que usted mencionaba, bueno, han surgido, junto con lo que ha planteado la CUT, varias otras voces no sociales, un poco planteando también su preocupación, su inquietud, incluso su crítica también a esta reforma laboral. Yo creo que sería interesante tener su opinión también en la medida de que aquí se abre una discusión, ¿no? O sea, viene toda una discusión parlamentaria ahora que puede, entiendo, incorporar indicaciones, o sea, dar ciertos debates que no estén incorporados en el proyecto, y ese proceso eventualmente, entiendo, podría mejorar o al menos hacer puntos en aquellas cosas que, en este caso, al Partido Comunista, o desmejorar, claro, en este caso al Partido Comunista no le parezcan. ¿Cómo usted mira ese proceso? ¿Va a ser relevante finalmente, imagino, para lo que se produzca con esta reforma? Relevante lo que ocurra en el Parlamento, me parece, con esta ley. Ahora, es una de las leyes en que ha existido más acuerdo. Lo que ocurre es que la CUT dice que había una parte que no fue tratada con el Ejecutivo y que en esa parte hay ciertos desacuerdos, sobre todo lo que tiene que ver con aumento de penalidades a los dirigentes sindicales, en relación al fuero, por ejemplo, que les quita el fuero, no sé, por ejemplo, si van al lado fuera de la fábrica, como hacen siempre esto que se hacía antiguamente, no sé, ahora de impedir que entren los curumiros, como se llama, entonces a ese dirigente le pueden quitar el fuero, por ejemplo. Hay cosas de ese tipo, que tienen que, yo creo que perfeccionarse, verse bien, porque es una ley que le devuelve los derechos a los trabajadores, pues si los vamos a penalizar al mismo tiempo, les vamos a dificultar la labor a los dirigentes, es como un contrasentido. Pero eso tiene que discutirse bien. Y lo otro que le iba a consultar también y que pasó esta semana, si no me equivoco, fue que, bueno, salió públicamente la resolución de lo que fue la comisión investigadora ARCIS, con un informe bastante contundente, que fue el que digamos, fue aprobado mayoritariamente, y que indica que muchas de las acusaciones que se habían hecho al inicio de esta comisión no eran tales. Es decir, no hay lucro, ¿verdad? No hay una vinculación directa entre el Partido Comunista y la universidad. ¿Qué opinión le merece a usted, bueno, al fin de ese proceso? Sí, o sea, ninguna de las acusaciones, ninguna tenía asidero, no. Mire, lo que quiero decir ahí es que yo dije desde un comienzo que este era una cortina de humo que tendía la UDI para ocultar lo que venía, que era Penta. Porque la lanzaron en el momento preciso que se empezaron a conocer y que ellos ya sabían que se les venía este escándalo encima. Entonces, jugando con la ley del empate, y yo creo que ellos a lo mejor le creyeron a CIPER cuando sacó este documento que parecía tan bien elaborado, con verdades irredarguibles, pero resulta que no era así, porque se equivocó CIPER. Porque incluso se citó a declarar a la directora de CIPER, ¿cómo se llama? Mónica González. Mónica González. Y las dos veces que declaró tuvo que decir, bueno, en realidad no tengo pruebas. Ustedes son los que tienen que comprobar. Bueno, y se hizo todo lo posible por comprobar, hizo una investigación al Ministerio de Educación, que lo hizo independiente incluso de la comisión investigadora, porque ellos tienen la obligación de investigar porque la investigación la hicieron no por mediación de la comisión investigadora de la Cámara, sino por una denuncia anónima que llegó, según ellos dicen, del interior de Arce. Pero investigaron. Estuvieron a la vista todas las auditorías que hicieron, también empresas de auditoría externas, extranjeras incluso creo algunas. Estuvieron a la vista los informes de impuestos internos, del Banco Central,
del Ministerio del Trabajo, respondiendo a todo lo que le preguntó la comisión. Ahora a la UDI no le interesaba un comino Arcis, un comino, y que se hundiera Arcis. Incluso le hicieron mucho daño a Arcis, porque al meterse ellos en contra, bueno, tratando de desprestigiar al Partido Comunista, ellos le cerraron las puertas a los créditos en la banca nacional. Eso fue lo que lograron, con el desprestigio que lograron de Arce. Eso fue lo que hicieron. Y algunos que le ayudaron desde dentro de Arce no se dan cuenta que se estaban disparando en los pies con esa actitud, ¿no? Cosa que nosotros advertimos, pero bueno, nadie nos hizo caso de eso. Y bueno, no había nada. Ellos lo único que les interesaba era acusar al Partido Comunista, ponernos en tela de juicio y sacar a la cancha a todos nuestros dirigentes, diputados, parlamentarios, ministros, subsecretarios, porque además hay algo que no se sabe. Hubo un periodo de 6 meses en que hubo una persecución incesante, diaria, de la UDI hacia funcionarios del Partido Comunista en el gobierno, en todo tipo de cargos, en regiones centrales, con oficios, preguntando a todos lados. Era como una enfermedad. Bueno, ¿y qué hacen los comunistas ahí? ¿Por qué están ahí los comunistas? ¿Por qué están acá? O sea, por nada. Y ellos trataron incluso de hacer aprobar que pasaran, ojalá, todas estas personas por la comisión Arce para desprestigiarlo ahí, ponerlo, mire, aquí los tenemos sentados, aunque no tuvieran absolutamente nada que ver, y ellos lo sabían. Y ellos trataron de poner un informe en que decían que por las declaraciones de Tomás Mulián, que no sé qué más, que era evidente que el partido había. Bueno, salió una declaración de Mulián en que dice no hay ni una prueba que diga que el Partido Comunista estuvo metido en esto. Al contrario, yo estoy muy agradecido de Gladys Marín, que nos ayudó a levantar esta universidad cuando estaba hundida. Esa es la verdad. Esa sí es la verdad. Entonces se le desgranó el montaje, el show, se le desgranó absolutamente, y ya vemos que nadie lo pone, pues nadie lo compara con Penta, porque además si hubiera incluso sido verdad, no tenía ni un grado de comparación con lo de Penta. Efectivamente, no había nada. O sea, tendría que ser bien loco un candidato parlamentario para ir a pedirle plata al rector de Arce. Claro. Está claro que los recursos que tiene Arce no son comparables a los que disponía el Banco Penta. Claro. Diputado, bueno, estos son los problemas políticos más importantes que están en el tapete. Pero hay como una síntesis que se acostumbra a hacer de los problemas políticos, que son las famosas encuestas. Ah. Entonces es punto obligado, por la difusión que tienen las encuestas en Chile, preguntarle cómo está viendo el Partido Comunista el gran tema de los resultados de las distintas encuestas que se hacen habitualmente en nuestro país. Esta semana le tocó el turno a la DIMARC, antes había sido a DIMARC, bueno, antes fue CEP, está la Plaza Cadem. Son como 5 o 6 encuestas que periódicamente reportan de resultados bien o mal obtenidos, porque eso depende de la metodología, de la precisión estadística de la encuesta. Pero más allá de los detalles, ¿cómo aprecia el Partido Comunista los resultados de las últimas encuestas en nuestro país? ¿Para el partido o para...? Ambas cosas, diputado, porque yo tengo entendido, por ejemplo, que usted resulta extraordinariamente bien evaluado en las últimas encuestas respecto de lo que son personajes de la derecha que antes campeaban, ¿no? Claro, mire, nosotros... Es interesante registrarlo, la opinión pública es sensible. Nosotros vemos por votación los partidos que están en el Parlamento. El más grande con más votos la UDI, el segundo la Democracia Cristiana, tercero la Renovación Nacional, cuarto el Partido Socialista, quinto el PPD, sexto nosotros. Y sin embargo en la encuesta aparecemos cuarto. Tercero o cuarto. No deja de ser interesante, ¿no? Claro, somos el partido más chico de todos los que se midieron, de 7, pero nosotros no estábamos en el 7, estábamos en el cuarto lugar. Y mucho mejor que los partidos más grandes. Y empatando casi con los otros. Es decir, eso expresa que la gente nos ve como un actor válido en este momento y que estamos haciendo las cosas como debe ser. En general, ya lo dijo la presidenta en Cerro Castillo al comienzo de este año, porque algunos parlamentarios ya estaban, oiga, pero mira, si bajamos en la encuesta es peligroso porque podemos perder el gobierno después.
Sobre eso yo quiero decir que Michelle Bachelet en el periodo pasado terminó como con un 80% de reconocimiento y sin embargo la Concertación perdió el gobierno. Entonces no hay una relación directa con la encuesta, con lo que está hoy día diciendo la encuesta, con lo que va a pasar en la campaña electoral próxima que vamos a perder por estas encuestas de hoy. Ella dijo que era natural y que ella sabía que al llevar adelante tantas reformas en tan corto tiempo, que esto podía crear confusión, que había una política tan pesada, maligna de la derecha, ¿no es cierto?, una campaña del terror, de desinformación, que eso podía a ella tocarla en las encuestas y que ella podía bajar en las encuestas. Y dijo, bueno, yo me juego mi capital político, si bajo la encuesta, pero el programa se cumple. Y eso es lo que está haciendo y esa es la opinión nuestra. Aquí tiene que cumplirse el programa. Porque es evidente que puede estar estas bajas que son resultados, no sé de qué factores, pues de la desaceleración de la economía, puede ser, de que hubo un momento de alza, también puede ser, que se está morigerando, que la economía también ya va saliendo del fondo, va a ser con lentitud, tendrá que ver con el hecho de toda la campaña mediática en contra, puede tener que ver con eso. El hecho que la reforma no se ve de inmediato, el resultado de la reforma también. Y una cosa que yo decía, de que hay muchos problemas que vienen pendientes, que se arrastran y que este gobierno tiene que enfrentar con más claridad. El último año, el 2014, teníamos un presupuesto que estaba desfinanciado, ¿no es cierto? El gobierno de Piñera calculó un presupuesto del año 2014 basado en un crecimiento que era irreal. Ellos sabían que era irreal porque un año antes había empezado esta desaceleración, sin embargo no lo tomaron en cuenta en el presupuesto y eso significó casi $1.000 millones de déficit. Y entonces no había plata para enfrentar las necesidades más urgentes. Este año hay plata. Entonces yo creo que este año va a ser de despegue lento de la economía, pero además en que tienen que empezar a solucionarse problemas ya más masivamente. Ahora, claro, hay cosas que yo no sé cómo las vamos a solucionar y que ahí es donde falta, que a veces quedamos casados de la institucionalidad o de los miedos de algunos. Supongamos el tema de los especialistas médicos. Estamos tan amarrados. Claro, los médicos no quieren ir, los médicos chilenos. Y a mí me da la impresión de que el colegio médico se opone a que, por ejemplo, vengan especialistas extranjeros. O que se forme de manera masiva especialistas. Y el gobierno como que no tiene las herramientas para hacer esto. Y fíjese que esto es un tema tan duro, tan difícil, que el ministro anterior, Mañalich, tan comentado, ¿no es cierto?, Mañalich, él en la Cámara de Diputados propuso que se contrataran médicos especialistas en otros países, incluso dijo Cuba, que nos da un ejemplo, tema de salud y cómo lo hacen todos los países, tantos médicos cubanos, y por qué Chile no. Y lo dijo ahí. Porque es un tema complejo y que no es un tema de la izquierda o de la derecha, este es un tema del país, que hay que enfrentarlo pero con mayor decisión. Entonces, claro, las encuestas pueden estar también respondiendo a eso, de que no hay la suficiente celeridad. Y lo otro puede ser que como se han producido matices en la nueva mayoría, matices entre comillas, diferencias, que pareciera que son como un freno a las reformas, la gente eso lo ve, la gente quiere unidad y la gente quiere certeza. Y es lo que le preguntan, oye, pero diputado, pero con la posición del partido X o del partido Z, ¿no estaremos echando para atrás las reformas? No, pues hay que demostrar que no, que las reformas se han ido aprobando y que esa es una discusión que va a seguir dándose. Entonces la gente todavía no entiende bien que hay diferencias que tienen que seguir dando. Pero yo creo que esto, en la medida que vayamos cumpliendo el programa, que se vaya notando el programa, que vayamos resolviendo los problemas, va a cambiar la percepción pública. Ahora, perdón, pero no puedo dejar de decir que las encuestas están siendo usadas políticamente y de repente me entra la idea de que esto está siendo amañado, porque cuando Piñera prácticamente compró a Dimar para subir del 35 al 50% y lo logró en Adimark, entonces eso significa y nos deja establecido de que estas encuestas se compran, se pagan, y el que paga parece que tiene mucho que ver en el resultado final.
Javier, este es un tema sobre el cual seguramente el Colegio de Periodistas y tú misma tienes muchísimo que decir. No, evidentemente aquí hay también una vocación, creo yo, de las encuestas por finalmente generar una incidencia en el debate público. O sea, aquí la encuesta, junto con ser una medición, busca incidir y un poco ir poniendo cierto o orientando de cierta manera el debate. Entonces, cuando bajan uno o suben otro, o el presidente en curso está mejor o peor evaluado, pareciera ser como una especie de definición determinante respecto de el futuro del trabajo gubernamental en ese caso. Cuestión que a mí me parece que, según lo que leí hoy día en la mañana en el Mercurio, el diputado también ha sido un punto en eso, como que en el fondo lo que yo entendí de que usted planteaba, diputado, era que siendo muy relevantes tampoco son una Biblia, ¿no? Los resultados por decirlo de alguna manera, de las encuestas. Ahora, evidentemente esto tiene que ver con lo que hablábamos antes también perdón, sí. En la encuesta también hay que ver cómo le va a la derecha, que son los principales detractores de este gobierno, los principales impugnadores de la reforma. Pero está muy bajito en las últimas. Pero no tienen por dónde decir, nosotros estamos como reyes en la encuesta al lado de ellos, pues si eso es la cosa. La voluntad popular sigue demostrando que quiere la reforma, que está con la presidenta. Bueno. Sí, yo me voy a quedar con una cosa que usted había mencionado y que me parece quizá una clave interesante y que se dice poco, quizás no lo suficiente, que es lo que usted dice, o sea, de qué manera esto nos interpela también a que necesitamos unidad, ¿no? A que necesitamos una correlación de fuerzas que refrende aquí la convicción de hacer los cambios, porque... Exacto. Bueno, usted plantea que se lo preguntan en el distrito y yo creo que a muchos nos pasa, que nos preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? Porque aquí se dice una cosa y finalmente estamos esperando que pase, tenemos temor de que no pase. Y quizás junto con las encuestas sí, pero lo más relevante a la larga, creo yo, va a ser eso, ¿no? Que se cumplan unitariamente las cosas que se han prometido. Eso va a ser lo relevante. Oiga, déjeme decirle, pero porque ya está terminando esto y no hemos dado nada a la fiesta de los abrazos. Aquí los caballeros del frente hay que invitar, hacen toda clase de señales hay que invitar raras. a que vayan a la fiesta de los abrazos. Yo encontré que estuvo muy buena, magnífica. Ayer el marco, además, no solo de público, sino que la cantidad de personalidades, de ministros. Primera vez que un ministro de Estado habla en una fiesta de los abrazos. Recibimos una carta de la presidenta muy emotiva, que sintetiza muy bien, yo creo, el espíritu de la fiesta de los abrazos. Además había gente, me contaban que había una concejala de Renovación Nacional de aquí de Santiago, que estuvo en el acto inicial y que recibía los abrazos, le decía compañera, felicidad, y ella estaba y después dice que había una entrevista en que decía, pero que esto es magnífico, esto es extraordinario, esto es lo nuestro, decía, esto es lo nuestro, pero usted de derecha, le decían, no, ¿qué derecha? Pero estaba entusiasmado, que no conocía. Además ese ambiente de fraternidad que se vive, de saludarse, uno queda un poco dolorido, pero bueno, son los gajes del oficio. Pero fíjese que mucha gente me decía, diputado, sigan con el programa los días domingos, que lo escuchamos religiosamente. ¿Verdad? Mucha gente escucha este programa, y si nos están escuchando le agradecemos porque nos digan eso, porque es un aliciente. Lo están viendo ahora, además. Es un aliciente. En esa encuesta no algunos fue bien. También. No, ahí no fue muy bien. En esa encuesta no ha ido bien como panelista. Bueno, efectivamente ahora estamos llegando al final, así es que reiteramos esta invitación que hace el diputado a participar en la fiesta. Yo creo que efectivamente es un momento único en la política chilena, una fiesta de estas características, es auténticamente popular. Así es. Y fíjate, una fiesta donde se recuerda con mucha emoción la lucha del pueblo chileno durante muchos años, pero también hay una tremenda alegría y un tremendo optimismo. Entonces esa combinación es única. No se olvida lo que pasó, se mira partiendo de ahí lo que viene. Así es que hagamos votos porque usted esté en la fiesta de los abrazos, participe y que sea un tremendo éxito que ayude a este proceso que nos ha relatado hoy día el diputado Guillermo Telier. Muchas gracias, diputado. Yo creo que hay que saludar a todos los que hacen posible la fiesta, porque yo veo que hay muchos compañeros, compañeras, amigas y amigos también de otros partidos, de organizaciones sociales, que se sacrifican enormemente para montar esta fiesta. Nadie sabe el valor que tiene. Si lo cuantificáramos, sería una tremenda suma. Alguien podría decir, ¿de dónde sacan tanta plata? No, pues la gente que paga su entrada y de este trabajo voluntario que es valiosísimo. Sí. Hay mucho trabajo voluntario, sí, y mucho esfuerzo, porque por además montar una serie junto con este espacio fraterno, de debates políticos muy interesantes. Yo ayer participé de varios foros
desde educación, reforma laboral, comunicaciones, nueva constitución, o sea, un sinnúmero de cosas donde se participa incluso desde lo popular. O sea, ayer opinaba gente que lleva 80 años de militancia, o sea, tiene 80 años y lleva como 50 de militancia, eso nunca tan... Y estaba muy emocionado. Y estaba muy emocionado, tanto... Y estaba muy emocionado. Entonces se produce eso muy rico, de debate y de fraternidad al mismo tiempo, y con un trabajo voluntario realmente inigualable. Y dice que Carlos Cariola estuvo muy bien en el escenario central en su discurso. Decían que planteó la política desde el estrato juvenil, que es algo tan novedoso que muchos partidos nos dicen, oye, pero ustedes tienen una juventud qué envidia comunista. les da, qué envidia tienen. Y hoy día, bueno, se le ofrece el escenario de la fiesta a Bárbara Figueroa, es decir, se le ofrece a la CUT para que ponga, no podría ser de otra manera, ¿no es cierto?, una fiesta, un partido que decimos representar a los trabajadores. Así que yo espero que muchos vayan, porque vayan a apoyar ahí a la presidenta de la CUT a las 6, creo que habla, o a las 4:30, creo. No, 6. Creo que es como a las 6:30 aproximadamente. Hay un calendario muy nutrido que ustedes pueden consultar, incluso en la Radio Nuevo Mundo. Y entonces nos despedimos con esta invitación. Deseamos que el próximo domingo nos acompañe el conductor habitual, Julio Ugas. Muchas gracias, presidente del Partido Comunista, Javiera. Y nos veremos el próximo domingo de domingo a domingo sin restricción. Muchas gracias.